Hola, soy Íñigo Junquera, director de la red de clínicas Fisioclinics. Estoy aquí hoy con María Fernández, fisioterapeuta especializada en suelo pélvico. Hola Íñigo, hola a todos, ¿qué tal? Nos va a hablar hoy María sobre el dolor pélvico crónico. Quizás algunos habréis recibido el diagnóstico, os han hablado de la neuralgia del nervio pudendo, de la afectación del nervio pudendo. Me da igual, la cosa es que duele el suelo pélvico. Vamos a hablar de ello ahora. Una problemática, María, que por lo que me has contado afecta muy frecuentemente, especialmente a hombres. Eso es, afecta mucho a hombres y afecta mucho a mujeres, esto tenemos que recalcar. También es verdad que normalmente las causas suelen ser diferentes, pero sí que es cierto que es una patología que es súper común. Vamos a hablar, si quieres, primero, contamos lo que es el dolor pélvico y luego diferenciamos un poco. El dolor pélvico sucede normalmente como dolor que se presenta en la zona genital. Hablando, por ejemplo, en el caso de la mujer, suele producirse dolor a nivel de la entrada vaginal, a nivel del introito, a nivel también puede producirse del clítoris o a nivel del ano, normalmente. También es verdad que a veces tenemos ese dolor acompañado de también dolor a nivel visceral o a nivel abdominal. Y por otro lado tenemos ese dolor pélvico crónico en el hombre, que suele venir dado como dolor en la zona del perine, testículos, en la base del pene o en el recorrido del pene, en el glande y también en la zona anal. Hemos dicho que también se le denomina o se habla de una afectación del nervio pudendo. ¿Siempre está el nervio pudendo afectado en esa patología? Vale, esto es interesante que lo tengamos en cuenta, porque es algo que lo que siempre mis pacientes me hablan, ¿no? Vale, pero tengo un atrapamiento del nervio pudendo, ¿qué es una neuralgia pudenda? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, tenemos que saber que el nervio pudendo, sí o sí, es el nervio que inerva nuestro suelo pélvico. Entonces, no hay otro nervio. Entonces, siempre que tenemos dolor pélvico, ¿está afectado el nervio pudendo? Sí, claro, siempre, porque no hay otro nervio que nos inerve esa zona, que nos lleve sensibilidad a esa zona. Ahora, ¿qué tipo de afectación? Pues es lo que no sabemos y es lo que tendremos que ver con la historia clínica. Pero sí, el nervio pudendo, por supuesto, es el afectado. Y una vez que sabemos qué es el dolor pélvico crónico, sabemos que el nervio pudendo está ahí funcionando, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que podemos hacer desde la fisioterapia del suelo? Vale, cuando hablamos de dolor pélvico también quiero que tengáis en cuenta que hablamos de dolor pélvico crónico cuando tenemos una evolución de más de 6 meses, que por desgracia suele ser lo que más sucede, lo que más acude a consulta, y es que normalmente es una patología que vivimos completamente en silencio, o que cuando pedimos ayuda realmente no obtenemos quizá la necesaria. Y entonces normalmente es un dolor que tiende a cronificarse o que tiende, ya os digo, a llegar a consulta a partir de los 6 meses, un año o incluso muchísimo más en adelante. Y me habías preguntado qué es lo que hacemos desde la fisioterapia, ¿no? Bueno, pues desde la fisioterapia del suelo pélvico tenemos muchísimas herramientas para ayudaros, para poder acompañaros, y es que principalmente, ¿qué tenemos que hacer? Pues normalizar el tejido. Muchísimas veces se producen adherencias a nivel cicatricial o adherencias generalmente porque se ha producido un proceso inflamatorio a nivel de la pelvis, que propiamente quizá ese proceso inflamatorio haya sido el que haya generado el dolor, o puede ser que no. Ya os digo que hay muchísimas causas que tenemos que estudiar previamente, las estudiaremos en la historia clínica cuando llegáis a la primera valoración en la consulta. También muchas veces venís derivados o venís pues quizá dando vueltas porque habéis buscado en internet, habéis encontrado qué es esto, pues eso, el tema de dolor pélvico, y decís, bueno, pues vamos a fisio. Y como os digo, desde fisioterapia, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar tanto con terapia manual, vamos a trabajar con terapia miofascial, trabajaremos con radiofrecuencia, con Indiva, que nos va a ayudar, por supuesto, a que el proceso inflamatorio, si está en ese momento, nos ayuda a bajar la inflamación, y también nos ayuda a mejorar muchísimo la sensibilidad y a que el dolor disminuya. Trabajaremos también a nivel de neuromodulación, perdón. La neuromodulación es una técnica que se está implementando muchísimo en suelo pélvico, y lo que nos ayuda es a normalizar la sensibilidad que se produce, pues eso, como os digo, en todo el suelo pélvico y a nivel genital. Trabajaremos también con vibradores o incluso también con algún tipo de dilatador. Pero sobre todo también os mandaremos muchísima terapia para que hagáis autotratamiento. Es súper interesante y tenéis que tener en cuenta que es una patología que, como lleva tanto
tanto tiempo perpetuada en vuestra vida, al final necesitáis también tomar las riendas y empezar a conocer qué sucede y, por supuesto, tener herramientas y estrategias para afrontarlo y para conseguir que si se está produciendo, por ejemplo, una hipertonía a nivel de suelo pélvico, es decir, que vuestra musculatura perineal, vuestra musculatura del suelo pélvico se permanece como un tono muy alto, como muy apretada, por así decirlo, pues daremos herramientas para que consigáis que ese tono baje, para que consigáis que en un momento agudo de dolor podamos bajarlo. Entonces, en eso va a consistir principalmente ese acompañamiento desde la fisioterapia para conseguir que el dolor pélvico en vuestra vida pues, sea mucho más llevadero. Dos cuestiones me surgen con lo que has contado. Has hablado de perpetuado. Supongo que eso quiere decir que en general es una patología maltratada, una patología o una problemática bastante abandonada, que la persona da botes de médico en médico sin encontrar una solución, y que es frecuente que cuando lleguen aquí ya sea un problema perpetuado, ya sea un problema de largo recorrido, eso siempre complica las cosas. Y la segunda cuestión, ¿qué resultados se pueden esperar con los tratamientos de fisioterapia del suelo pélvico? Vale, sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta que siempre que hablamos de dolor, creo que en general podemos hablar con cualquier patología, o sea, de cualquier patología de dolor en fisioterapia, normalmente nos encontramos con una mayor dificultad. Al final, el dolor, aparte de ese componente, por supuesto, que puede tener a nivel de tejido, también tiene muchísimo componente psicoemocional. Siempre trabajamos de la mano de terapeutas que nos van a ayudar en esa parte psicológica, como os digo, porque es completamente necesaria para poder entender qué está sucediendo en nuestra vida y comprender el dolor. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama Comprendiendo el dolor, y también nuestro libro de Physioclinics os hablamos muchísimo del libro de Fit Concept, os hablamos muchísimo del tema de dolor. Entonces, creo que es súper interesante que tengáis en cuenta que esto tiene un componente muy grande, pero nosotros desde la parte de fisioterapia trabajaremos mucho el tejido y normalizaremos el tejido. ¿Qué evolución tiene esto? Pues bueno, tenemos que tener en cuenta que las patologías, cuando se cronifican, tienden a alargarse en el tiempo. Entonces, hay muchas veces que conseguimos que ciertos pacientes incluso vuelvan a tener su vida completamente normal, igual que la tenían antes. Hay veces que esto se nos complica un poco más, pero podemos conseguir que, sobre todo, tengan estadios, tengan periodos de su vida en los que el dolor no aparezca o esté completamente bajito, aunque haya periodos en los que sí que se produzcan picos. Eso también tenéis que tenerlo en cuenta. Siempre que hablamos de dolor pélvico, hablamos de que hay picos en los que vamos a tener más dolor, y muchas veces no está justificado con nada, no hay ninguna causa de ansiedad, no he hecho ningún tipo de deporte, no he hecho nada que genere que el dolor aumente. Pero sí que es cierto que el dolor pélvico muchas veces produce, como os digo, esos picos. Igualmente, generaremos ese acompañamiento y lo que vamos a hacer es ayudaros a que vuestra vida sea lo mejor posible desde que tenéis ese diagnóstico, y ya os digo, en muchísimas ocasiones conseguimos que vuestra vida vuelva a ser la misma que era antes. Animaros entonces, si sufrís este tipo de problema, a buscar un tratamiento de fisioterapia efectivo. Hay caminos, hay posibilidades, no lo dejéis como está. Nos vemos en próximos vídeos. Gracias, María. Gracias a todos. Te presento nuestro nuevo libro Comprendiendo tu dolor. Una completa herramienta con la que aprender y comprender las relaciones viscerales y emocionales de nuestras dolencias y su abordaje desde lo que denominamos Fit Concept. Veremos también la aplicación de esta visión y metodología en 20 patologías y dolencias frecuentes. Además, está enriquecido con 3 láminas y 54 vídeos exclusivos para quien adquiera el libro. Encuéntralo en fitconcept.com y en formato digital en Amazon Kindle, y en España también en El Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro o en tu librería más cercana.